Importancia de los hábitos de lectura para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de tercero de primaria. Juan Huancamamani. Universidad Pedagógica. umaju2016@gmail.com. Resumen. El presente artículo aborda la importancia fundamental de los hábitos de lectura en el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de educación primaria. Se ha observado una desconexión entre los estudiantes de educación primaria y los textos escritos, lo que, junto con el aumento del uso de herramientas digitales, ha perjudicado su capacidad de comprensión lectora. El propósito de este trabajo es destacar cómo la práctica constante de hábitos de lectura desde los primeros niveles escolares puede fortalecer significativamente la capacidad de comprensión y, por ende, mejorar el proceso de aprendizaje en general. Se plantea la necesidad de implementar estrategias motivadoras que fomenten la lectura como una herramienta efectiva para una educación integral y de calidad, alineada con los principios del modelo educativo sociocomunitario productivo. Finalmente, se subraya la recomendación de que las instituciones educativas promuevan la formación continua de docentes en el uso de estrategias de hábitos de lectura y fomenten la participación activa de los estudiantes en actividades de lectura. Palabras clave. Hábitos de lectura, comprensión lectora, educación primaria, proceso de aprendizaje, estrategias pedagógicas. Introducción. La lectura es una habilidad esencial que sienta las bases para el aprendizaje en todas las áreas del currículo y para la participación exitosa en la vida adulta. En los primeros años de la educación primaria, el desarrollo de la comprensión lectora es crucial, ya que permite a los estudiantes no solo decodificar palabras, sino también extraer significado, reflexionar sobre el contenido y aplicar los conocimientos adquiridos. Es un pilar fundamental para el éxito académico y el desarrollo cognitivo. Snow, 2020. En tercero de primaria, los estudiantes enfrentan una transición crítica, de aprender a leer para aprender, Chal, 1996. Sin embargo, estudios recientes señalan que el 35% de los niños latinoamericanos no alcanzan niveles básicos de comprensión, UNESCO, 2021, lo que exige estrategias pedagógicas efectivas que se adecúen al contexto. Enfatizo en la relevancia de los hábitos de lectura para el desarrollo una comprensión crítica y reflexiva en los estudiantes de tercer año de primaria, en razón que en este periodo se establecen las bases que guiarán el empleo de la lectura a futuro, es decir, que se desarrolla y establece el gusto por la lectura. Sin embargo, se ha observado que una mayoría de los estudiantes en los cursos superiores han perdido la costumbre de leer textos, optando por el uso de herramientas digitales, lo cual ha perjudicado de gran manera el desarrollo de los hábitos de lectura y la comprensión lectora. Esta desconexión entre los estudiantes y los textos, junto con las dificultades en la retención de conocimientos y la asimilación de contenidos, representa un desafío importante para el proceso de aprendizaje. Los hábitos de lectura, definidos como prácticas regulares y motivadas de interacción con textos, Guthrie y Wakefield, 2000, se asocian con mejoras en vocabulario, inferencia y retención, Molibus, 2011. No obstante, según el Ministerio de Educación de Bolivia, 2024, solo el 34% de los estudiantes de tercer grado alcanzan el nivel satisfactorio en pruebas nacionales. Esto se agrava por factores como la escasez de materiales educativos pertinentes y la discontinuidad en prácticas de lectura en hogares. Contreras, 2020. La comprensión lectora no solo es esencial para el éxito académico, sino también para preservar la identidad cultural en contextos plurilingües. López, 2017. Se hace evidente la necesidad de reconocer y promover la práctica de los hábitos de lectura desde el nivel primario. Sin embargo, para desarrollar una sólida capacidad de comprensión lectora, que a su vez fortalecerá todo el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las dificultades y necesidades individuales de cada estudiante en sus diversos contextos educativos. Al respecto, la implementación de estrategias motivadoras se presenta como una herramienta efectiva para fortalecer la práctica de la comprensión lectora y mejorar el aprendizaje en los estudiantes de educación primaria. La integración de nuevas estrategias de lectura se considera esencial para una educación integral y de calidad, en consonancia con los principios del modelo educativo sociocomunitario productivo. Este estudio se alinea con la Ley N-070 de Educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez, 2010, que enfatiza la importancia de los valores en la educación, y reconoce el papel fundamental de la lectura en la formación integral de los estudiantes.
A través del análisis de la importancia de los hábitos de lectura, se busca ofrecer una perspectiva clara sobre cómo fomentar esta práctica para mejorar significativamente la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de primaria. Metodología. Este artículo se basa en una revisión bibliográfica exhaustiva de diversas fuentes que abordan la temática de los hábitos de lectura y la comprensión lectora en la educación primaria. Se han analizado estudios e investigaciones que destacan la importancia de la lectura en el desarrollo cognitivo y académico de los estudiantes. Además, se han considerado documentos que exploran las estrategias pedagógicas efectivas para fomentar los hábitos de lectura en el aula y que analizan los desafíos que enfrentan los estudiantes en el desarrollo de la comprensión lectora en el contexto actual. Si bien este artículo se centra en la revisión de literatura existente, es importante la investigación empírica para profundizar en la comprensión de este fenómeno. Se implementaron instrumentos y estrategias para realizar un diagnóstico sobre el nivel de comprensión lectora en la que se encuentran los estudiantes de tercero de primaria, como la aplicación de pruebas de comprensión lectora antes y después de la implementación de estrategias de fomento de la lectura, y cualitativos, como entrevistas a docentes y estudiantes para explorar sus experiencias y percepciones sobre los hábitos de lectura. Se aplicaron pruebas estandarizadas de comprensión lectora para evaluar su nivel inicial. Se implementaron intervenciones pedagógicas diseñadas para fomentar los hábitos de lectura en los estudiantes de tercero de primaria, como ser la lectura en voz alta, la participación en debates sobre textos, la elección libre de materiales de lectura, lectura recreativa, y la conexión de la lectura con los intereses y experiencias diarias. Al finalizar la intervención, se volvieron a aplicar las pruebas de comprensión lectora para comparar el progreso o el fracaso de las estrategias mediante el método de anti-post-test. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los docentes para conocer sus opiniones y las estrategias que usan para fomentar la lectura, las dificultades que observan en sus estudiantes y sus percepciones sobre el impacto de los hábitos de lectura en la comprensión. Resultados. Aunque el presente artículo se basa en una revisión bibliográfica, los resultados indican una consistentemente correlación positiva entre la presencia de hábitos de lectura sólidos y un mejor desempeño en comprensión lectora en estudiantes de primaria. Se ha observado que los estudiantes que leen con frecuencia y variedad de textos tienden a desarrollar un vocabulario más amplio, una mayor fluidez lectora y una mejor capacidad para inferir significado y comprender las ideas principales y secundarias de los textos. Además, los resultados sugieren que la implementación de estrategias pedagógicas que fomentan la lectura placentera y significativa, como la lectura en voz alta, la participación en debates sobre textos, la elección libre de materiales de lectura y la conexión de la lectura con los intereses y experiencias de los estudiantes, contribuyen significativamente a la creación y consolidación de hábitos de lectura positivos, que permanecen en el tiempo. Por otro lado, se han identificado dificultades por el manejo de herramientas tecnológicas por parte de algunos estudiantes debido al descuido en el control de su uso, lo que podría estar relacionado con una menor dedicación a la lectura de textos impresos. Asimismo, estudios han revelado que una parte importante de los estudiantes lee por obligación y no por gusto, lo que sugiere que los hábitos de lectura no siempre se desarrollan de manera intrínseca desde la educación primaria. En relación con la comprensión, se ha encontrado que un porcentaje considerable de los estudiantes no entiende lo que lee, o lo interpreta de forma errónea. Además, se debe reconocer que, según el nivel de complejidad del texto, se tendrá mayor dificultad en entenderlo, pero no siempre en su totalidad. Esto subraya la importancia de fomentar hábitos de lectura comprensiva en el periodo en que se establece la lectoescritura para que ésta vaya más allá de la simple decodificación y que promuevan una comprensión profunda y reflexiva desde los primeros años de escolaridad. Discusión. Los hallazgos derivados de la revisión bibliográfica refuerzan la crucial importancia de los hábitos de lectura en la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de primaria. La evidencia sugiere que la exposición temprana y constante a la lectura, facilitada por la creación de hábitos positivos, tiene un impacto significativo en el desarrollo de las habilidades de comprensión. La pérdida de la costumbre de leer textos impresos, señalada en la Unidad Educativa San José de Yung Ulloa, y la preferencia por herramientas digitales plantean un desafío que requiere una atención pedagógica intencionada. La implementación de estrategias motivadoras se presenta como una respuesta prometedora a este desafío. Fomentar la lectura por placer, conectar los textos con los intereses de los estudiantes y crear un ambiente de lectura positivo en el aula son elementos clave para desarrollar hábitos duraderos.
La participación en debates y la lectura en voz alta son ejemplos de actividades que pueden enriquecer la experiencia lectora y promover una comprensión más profunda. Es importante considerar que el desarrollo de los hábitos de lectura no solo depende de las estrategias implementadas en la escuela, sino también del contexto familiar y social. Fomentar la lectura en el hogar y promover la disponibilidad de materiales de lectura diversos son aspectos complementarios esenciales. La formación continua de los docentes en el uso de estrategias efectivas para el fomento de la lectura es fundamental. Los maestros deben estar equipados con el conocimiento y las herramientas necesarias para guiar a sus estudiantes en el desarrollo de hábitos de lectura sólidos y para abordar las dificultades individuales que puedan surgir. El comprender que los estudiantes no solo deben desarrollar la lectoescritura como una decodificación de símbolos, sino más bien como un instrumento de comprensión, interpretación y crítica, debe ser uno de los objetivos de su formación. Existe la necesidad de investigaciones específicas en el contexto de tercer grado de primaria que permitan comprender mejor la influencia de la lectura comprensiva y crítica con la finalidad de diseñar intervenciones aún más efectivas. Futuros estudios podrían explorar la influencia de diferentes tipos de textos, la duración y frecuencia de las sesiones de lectura y el papel de la tecnología como herramienta complementaria en el fomento de los hábitos de lectura. Conclusiones. La importancia de los hábitos de lectura para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de primaria es indiscutible, puesto que en este periodo se establecen los cambios cognitivos que perdurarán durante la formación primaria. La práctica regular de la lectura, desde los primeros años de escolaridad, es un factor clave para desarrollar un vocabulario amplio, mejorar la fluidez lectora y fortalecer la capacidad de comprender e interpretar textos de manera crítica y reflexiva. Las instituciones educativas tienen un papel fundamental en la promoción de los hábitos de lectura a través de la implementación de estrategias pedagógicas motivadoras y significativas. Fomentar la lectura recreativa, ofrecer una variedad de materiales de lectura y conectar la lectura con los intereses y experiencias de los estudiantes son acciones esenciales para cultivar un amor por la lectura que perdure a lo largo de la vida. Se recomienda que los docentes prioricen el desarrollo de los hábitos de lectura en sus planes de estudio y en su práctica pedagógica diaria. La formación continua del profesorado en estrategias de fomento de la lectura y la participación activa de los estudiantes en actividades de lectura son elementos cruciales para lograr este objetivo. En última instancia, el fortalecimiento de los hábitos de lectura en los estudiantes de tercer grado de primaria no solo mejorará su comprensión lectora, sino que también sentará las bases para un aprendizaje exitoso y un desarrollo integral.